Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy voy a fabricar una plantilla para hacer cortes de ángulo. Para eso voy a utilizar una pieza de madera lo más derecha posible, con un espesor de 18 milímetros. Le voy a hacer el corte a 5 centímetros por 80 de largo. También voy a utilizar un triply. En mi caso es G-Finch, que es lo más recomendable. La voy a cortar con un ancho de 30 centímetros. En este caso la corté de 32 centímetros porque le pienso hacer un corte en el otro lado para así garantizar que me quede lo más derecha posible. Entonces aquí repito el corte por el otro extremo. De esa manera pues ya me queda lo más recto posible. Una vez hecho esto, pues voy a cortar el largo. El largo sería de 90 centímetros. Esto es en mi caso, pero estas medidas no tienen por qué ser así. Ustedes la pueden hacer a las medidas que se acomoden. Teniendo la pieza ya a las dimensiones deseadas, le voy a hacer lo que es el toque. Este es para que que viene a funcionar como especie de base guía. Ahora lo que hago es que voy a poner la cuchilla a la altura del material, en mi caso vienen a ser media pulgada, que me quede el diente justo ahí. Y hago lo mismo con la defensa, arrimo para que me quede justo a media pulgada. Luego hago este corte y le hago un saque. Repito el corte por el otro lado y así me quedará un cuadradito o una pestaña de media pulgada por media pulgada. Aquí se lo voy a presentar como debe de quedar. Esto no debe de quedar rozando por la parte de abajo. Debe quedar una milésima de centímetro más alto. Ahora, las piezas, los que fueron las manillas, las manecillas y las prensas, pues las elaboré en la CNC. Pero esto no es necesario hacerlo en CNC. Yo tengo un PDF, ahí se los voy a dejar para que ustedes pues lo hagan con una caladora si les interesa. Todo lo hice con la CNC, incluso hasta esta parte. Ahora pues simplemente la retiro y voy a continuar con la limpieza. Eso lo hago en la ruteadora. Con una presa le hago una pequeña moldura y así van quedando de bonito. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado pues porque es peligroso. Entonces tómense su tiempo. Como siempre, no hagan esto si es un niño. Tiene que ser un adulto responsable. Igualmente hago lo mismo, limpio lo que es la prensa. Esto va a ser la prensa. Y van quedando así bonitas. Las paso por ambos lados y así es como me han quedado. Entonces, ahora le voy a hacer una pequeña gruta. Debe de quedar así, alargado, un agujero alargado. Ahora cojo la parte cilíndrica y le hago un agujero en todo el centro para que el tornillo nos pase por ahí. Luego el tornillo le unto pegamento a una tuerca de esta forma. En todas las caritas le voy untando pegamento. Este es un pegamento instantáneo, no tiene que ser algo súper fuerte, simplemente para que no se caiga. Y la introduzco por el agujero. Luego retiro el tornillo y lo introduzco por el otro lado. Aprieto y con una llave le doy unas vueltas para que quede bien apretado y la tuerca entre hasta donde debe de entrar. De esa manera, pues ya ahí me queda fijada. Y así sucesivamente hago lo mismo con todas las otras. Ahora pues vamos a medir dónde vamos a hacer una gruta o un canal en la guía.
La tomo a 15 centímetros y lo hago de largo de 20 centímetros. Repito las mismas medidas en el otro extremo. Una vez hecho esto, pues vengo aquí a mi ruteadora y desde el extremo donde quiero que me empiece el canal, marco, pongo una cinta y con una escuadra le hago una línea. Esa línea me va a servir de referencia para saber hasta dónde debo de llegar con la fresadora. Ahora en el otro extremo pongo lo que es un bloque. Entonces de esa manera voy a hacer las piezas exactas. Ahora lo centro para que me quede lo más centrado posible. No es necesario que quede perfecto porque después lo volteamos hacia el otro lado y ahí cortamos los topes que nos quedan. Entonces arrancamos con mucho cuidado, ponemos la pieza y la vamos bajando y luego la vamos a retroceder lentamente hasta nuestra línea. Una vez llegamos a la línea, ya le hacemos hacia adelante hasta el tope. Y así lo vamos repitiendo en todas las esquinas y le vamos dando vueltas. Le vamos subiendo la fresa lentamente para no forzar la fresadora y para que nos quede bien derecho. Una vez lo hagamos nos damos cuenta de que nos quedó un pequeño topecito. Para solucionar ese topecito vamos a subir la fresa a la altura del material y vamos a repetir los mismos pasos. Por ambos lados, le damos vuelta y así nos ha de quedar completamente limpio en la parte de adentro. Ahora por aquí se va a deslizar este tornillo de esta forma. Nos hace falta crearle otra gruta para esconder la cabeza del tornillo. Eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora vamos a repetir el mismo paso, pero con el triplay, con la base. Pero en este caso ya sería hay que mover la medida hacia el otro lado para poder tener el lugar donde vamos a empezar a la medida que lo deseamos. Igualmente hago lo mismo. Ese vendría a ser nuestra parte trasera de la base. Alineo el extremo del plywood con la línea y corro el tope, el bloque de tope. Si de esta manera arrancamos nuevamente desde el mismo punto, repetimos básicamente el mismo proceso. Una vez lo pasamos, pues vamos a conseguirnos una fresa que sea del tamaño un poquito más grande que la cabeza del tornillo. Y lo vamos a poner a la altura del tornillo, un poquito pasado. Y luego repetimos el mismo paso con las mismas medidas. Exactamente lo mismo, pero en este caso solo serían en ambas puntas, pero por un solo lado. Y así es como esto nos ha de quedar. Entonces introducimos el tornillo y nos damos cuenta de que pues corre bastante bien, que no quedó topando con nada. Ahora le hacemos una prueba con una cosa plana, sí, nos queda muy bien. Esta es la idea de que esto no nos quede estorbando, obviamente. Y nos ha quedado fantástico. Esa es la forma como debe de funcionar esto. No queda todo rozando por la parte de abajo y nos queda deslizando bien. Ahora vamos a repetir el mismo proceso, pero en este caso ya vendría a ser en la guía.
Así es como esto nos ha quedado. Introducimos el tornillo y así es como debe de funcionar todo. No se ve la cabecita, quedó adentro. Perfecto. Ahora pues voy a marcar aquí dónde debo hacer el agujero para el otro tornillo. Busco los centros, le busco el centro a esas dos marcas que le hice y obviamente le busco el centro a la pieza en sí. Ahora hago un agujero piloto con una broca pequeña y ahora sí me prosigo a hacer el agujero para el tornillo. Me ha de quedar en este punto un agujero, pero en el otro extremo me ha de quedar este pequeño canal para poder que a la hora de moverlo él tenga tolerancia. Y esto va de esta manera. Introducimos, luego le ponemos una arandela y le ponemos la perilla, manecilla, como quiera que se llame. Luego le vamos a hacer la misma, pero desde la base hasta la guía. Ponemos una arandela y también encima le vamos a poner la otra manecilla. Y así es como esto va tomando forma. Ahora le vamos a aplicar pegamento a la base de atrás que le vamos a poner al tope. Este viene a ser el tope. Y se lo vamos a poner de esta manera con unos cuantos clavitos y ya nos va quedando lista para usar. Ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a colocar esta pieza aquí, vamos a alinear las rayas con la base, que nos quede paralelo y vamos a hacer el corte. Y esto nos ha de quedar así. Vamos a hacer el segundo corte y ya ahí nos queda. Ya no tendríamos que alinear nada, ya estaría listo y ahí hacemos de esa manera nos queda. Vamos a hacer una segunda prueba. Alineamos aquí, rayita con la base y alineamos, movemos la guía hasta donde debe de llegar. Una vez hecho esto, pues apretamos. Vamos a hacer otra prueba, una prueba más. Supongamos que tenemos una pieza como esta que no está derecha. Vamos a suponer que está torcida en ambos lados. ¿Sí? Entonces, vamos a coger la base. Como pueden ver, pues está muy torcida. Y así vamos haciendo el corte para eliminar esas partes que estaban chuecas. Una vez hecho el corte, pues simplemente retiramos ramos y vamos a verificar. Ahora vamos a verificar cómo nos ha quedado. ¿Sí? Volvamos al nivel y le vamos a poner por el extremo. Como se puede ver, quedó perfectamente recto.
Esto sería todo por hoy. Muchas gracias y como siempre, hasta la próxima.